Hola, buenas tardes. Buenas, profe, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal, Mariano? Lourdes. Les Hola, pregunto, profe. hola, Lourdes. Les pregunto si ustedes, ahora yo voy a compartir unas imágenes, si ustedes ven las imágenes. Sí, se ve. Se está viendo, sí. ¿Qué es lo que están viendo, chicos? Prisionalización en la provincia de Buenos Aires. Ah, perfecto. De eso se trata. Bien. Y si yo ahora cambio de diapositiva, ustedes me tienen que decir si ustedes ven la otra diapositiva que pongo ahora. ¿Sí la ven? Sí, el gráfico. Evolución anual de la tasa de encarcelamiento. Sí. Perfecto, perfecto. Bueno, esperemos que la tecnología nos ayude. Estoy en la sierra, en el medio de un temporal, como tenemos todos, pero acá en la sierra genera mayor inquietud porque, lógicamente, convivimos con árboles y, desgraciadamente, en estas circunstancias muchos árboles se caen y generan dificultades, hasta problemas serios en algunos lugares, ¿no? Pero el tendido de cables y problemas del suministro eléctrico. Pero parece que está mitigando el efecto del temporal. Está entrando rocío, por lo que veo. Bueno, me voy a preparar un cafecito mientras esperamos que llegue alguno más, ¿eh? Y 16:50, con los que estemos, empezamos. ¿Les parece bien? Sí, perfecto. Hacemos 5 minutos de pausa y después ya arrancamos.
Bueno, ¿empezamos? Buenas tardes a todos. ¿Estamos ya en conexión? ¿Me escuchan? Hola, profe, sí se escucha. Bien. Como estoy compartiendo la pantalla, yo no los veo a ustedes, pero les cuento que ustedes ya están conectados, están en línea. Les ruego me avisen si no ven lo que yo estoy viendo en la pantalla. Es la evolución, año por año, de la cantidad de presos en la provincia de Buenos Aires. ¿Están viendo el gráfico? Sí, sí, se ve. Bien. Ustedes verán números bajos, ¿no? En el extremo izquierdo de la pantalla, 210, 211, y en el extremo derecho, 298 y 282. Bueno, la diferencia es que es un número, la tasa de encarcelamiento es un número que se toma cada 100.000 habitantes y representa la progresión con la que un Estado determinado trata el tema del encarcelamiento. No importa si es encarcelamiento cautelar o si es cumplimiento de pena. A los fines estadísticos, la tasa de encarcelamiento es una tasa convencionalmente acordada en la comunidad internacional, mide la cantidad de presos o de personas restringidas o privadas de su libertad que hay en cada territorio. Ustedes verán que en 2005 la situación de la provincia era, no sé si lo saben, probablemente no lo sepan, la situación de la provincia en materia de encarcelamiento era crítica. ¿Y por qué digo crítica? Porque, bueno, ustedes tienen que tener presente, y si no lo tienen yo se los voy a contar, en el fallo 2005 se produjo un leading case muy importante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conocido como el fallo Berbisky, concretamente en el mes de mayo del 2005. El fallo Berbisky es la sentencia de la Corte Federal que le da carta de ciudadanía al denominado habeas corpus colectivo y correctivo. Es decir, ustedes saben que por la Ley Nacional de Habeas Corpus, antes de la reforma constitucional del año 94, ya se admitía el habeas corpus correctivo. El habeas corpus que históricamente tenía fines de reparación, es decir, buscaba que la persona protegida, amparada por el habeas corpus, recobrase la libertad. A partir de una ley sancionada en el Congreso de la Nación, a comienzos del restablecimiento democrático, llamada Ley de la Rúa, porque había sido impulsada en aquel momento por el senador por Capital, Fernando de la Rúa, se sancionó la Ley Nacional de Habeas Corpus, que junto con el habeas corpus reparador, que reintegraba la persona privada de la libertad a la libertad, se sanciona el habeas corpus correctivo, es decir, no tiene la misma entidad que el habeas corpus reparador, porque el habeas corpus reparador reintegra a la persona al medio libre, pero el habeas corpus correctivo lo que hace es neutraliza el agravamiento ilegítimo que se pudiera dar, se pudiera constatar en las condiciones de la detención legal. Es decir, ustedes pueden privar legalmente de la libertad, de hecho el sistema penal funciona de esa forma, priva legalmente de la libertad a las personas, ya sea con fines de cautela o ya sea para el cumplimiento de la pena, pero no se lo puede alojar en una mazmorra o en cualquier lado. Se trata de una condición que sea compatible con la dignidad humana. Bien, el habeas corpus correctivo ya tenía entidad legal en el comienzo de la democracia y tuvo entidad o reconocimiento constitucional con la reforma del 94. Pero ¿qué es lo que tiene de innovador la sentencia, el fallo de la Corte en el caso Berbisky?
que le da categoría al habeas corpus colectivo, es decir, a la acción colectiva. Ya no era necesario, por ejemplo, en la situación de los presos de la provincia de Buenos Aires, entablar habeas corpus correctivos para mejorar las condiciones de la detención legal por cada una de las personas detenidas, sino que se le dio al CELS, particularmente, que era dirigido en aquel momento por Horacio Berbisky, se le dio personería, se le dio entidad y se le dio tratamiento al habeas corpus por la totalidad de los presos en la provincia de Buenos Aires. De esa manera, se produjo un salto cualitativo en cuanto a los beneficios que provoca el habeas corpus correctivo para evitar el mal uso del encarcelamiento, es decir, para evitar el agravamiento de las condiciones de la detención legal. ¿Y por qué significó un salto de calidad? Bueno, porque si en la provincia de Buenos Aires había miles de detenidos, con el modelo tradicional de habeas corpus correctivo, había que hacer miles de habeas corpus para tratar de conglobar a la mayoría de ellos, o a la totalidad. Ahora, lo que hace el CELS, el planteamiento que hace el CELS, y recoge la Corte en el caso que estoy señalando, es reconocer esta herramienta, el habeas corpus correctivo y colectivo, y la demandada no era otra que no fuera la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿qué hace la Corte? Bueno, la Corte en 2005 emplaza a todos los poderes públicos de la provincia de Buenos Aires a que arbitren las medidas necesarias para adecuar los niveles de prisionización a los estándares internacionales. Con el argumento, porque uno podría decir, bueno, pero eso es un problema local, no es un problema federal, ¿por qué la Corte Federal se pone a resolver algo que tiene que ver con la autonomía del Estado de Buenos Aires? Bueno, el argumento que esgrime la Corte, y con justa razón, es que de no hacerlo el Estado provincial, quien va a ser demandado ante los organismos interamericanos e internacionales por violación de la Convención, particularmente de Derechos Humanos regional, va a ser el Estado argentino. Entonces, para prevenir la responsabilidad internacional del Estado argentino, la Corte interviene y emplaza, conmina a los poderes públicos de la provincia de Buenos Aires, Poder Judicial, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, a que adecuen esas normas, a que adecuen la realidad del encarcelamiento provincial a esas normas o a esos estándares internacionales en la materia. Ahora, cuando esto sucedió, en 2005, en la provincia de Buenos Aires había 30.000 presos. La realidad, que ustedes pueden ver en el gráfico, 30.000 presos representaba en el 2005 una tasa de 210 o 200, si era un poco, pero mínima, 210, 211 por cada 100.000 habitantes bonaerenses. Es decir, los 30.000 representaban respecto del total 210, 211 personas por cada 100.000 habitantes. Bueno, ustedes habrán escuchado, seguramente habrán visto, incluso, bueno, en tiempos electorales estas cuestiones a veces recrudecen, que se publicita mucho que los presos en la Argentina son beneficiados por el garantismo, por la puerta giratoria, es decir, que entran por una puerta y salen por otra con una asombrosa rapidez, y sin embargo, a pesar de que se ha instalado ese dicho, esa expresión, ese adagio, sin embargo, la realidad que estamos viendo, que en definitiva no es otra cosa que adaptar los criterios de los que hablamos en la clase anterior, en la clase donde yo estuve, la clase inicial, que es decir que estábamos hablando de la cárcel. Es decir, cuando hablamos de la cárcel, ¿hablamos de qué cárcel? ¿De la cárcel ideal, de la cárcel del artículo 18 de la Constitución Nacional o de la cárcel real? Bueno, esta que estamos presentando hoy es la cárcel real, la cárcel que es, no la cárcel que debe ser. Y la cárcel que es, tiene en la provincia de Buenos Aires
un nivel de encarcelamiento de 210, 211 en 2005, y a pesar del fallo Berbisky, que conmina a los poderes públicos de la provincia a adecuar los niveles y las condiciones del encarcelamiento a los estándares internacionales, ustedes ven que hasta aproximadamente 2009, primero hasta el 2007, hay una merma, vamos a decir, considerable, después como que vuelve a crecer hasta el 2009, del 2009 al 2012 vuelve a bajar, pero ya muy levemente, muy ligeramente, se instala en su pico inferior en 180, 182 personas por 100.000 habitantes, y en 2012, en la gestión del gobernador Scioli, la curva empieza a trepar de una manera muy pronunciada, como se puede ver en los años siguientes, hasta llegar en la actualidad, este gráfico llega hasta mayo del año en curso, a niveles verdaderamente muy importantes. 298 y 282 detenidos con cada 100.000 habitantes. La diferencia que ustedes se podrán preguntar por qué la línea roja y por qué la línea azul está explicada abajo, es decir, se grafican los totales en la línea roja, incluyendo las personas que tienen monitoreo electrónico, es decir, detención o prisión domiciliaria con el sistema de monitoreo electrónico, y en la de abajo, en la línea azul, están simplemente las personas que están efectivamente privadas de la libertad en un centro penitenciario o en una dependencia policial. Este gráfico es importante, yo lo voy a pasar en un momento más, muestra así, a un simple ojo de vista, ¿no? A un golpe de vista, ustedes ven que el dicho de la puerta giratoria no se condice con esta realidad, porque el número de personas detenidas fue en constante aumento desde el 2012 prácticamente hasta el día de hoy, con una significativa baja, significativa en relación a la progresión geométrica que produce este gráfico. Fíjense cómo en 2020 se produce una merma, eso tiene que ver con los efectos inicialmente que provocó la pandemia en el medio penitenciario, pero que una vez que se superó el primer momento de la pandemia, donde se temía por la salubridad en las prisiones, naturalmente la salubridad es uno de los puntos flacos o de los puntos más flacos que tiene el sistema de prisiones en la provincia de Buenos Aires. Bueno, diría que a partir de un fallo de la Corte Provincial, a mediados del año 2020, tras un fallo del Tribunal de Casación Penal que tenía efectos, digamos, liberatorios, que buscaba descomprimir la situación carcelaria en el medio de la pandemia, la Corte amortiguó un poco los efectos de ese fallo del Tribunal de Casación, conocido como fallo Violini, porque lo firmó justamente el doctor Violini, Víctor Violini, como juez del Tribunal de Casación, pero lo cierto es que a partir de mediados del 2020 el número estadístico vuelve a trepar y ya les digo, alcanza niveles sin precedentes. Pero bueno, seguramente si cuando tengamos o que pueda acoplar a esta información los índices de los meses posteriores, van a ver que seguramente la tendencia a la suba, al alza, no se revierte en el momento actual. Bueno, ustedes acá ven lo que les decía también hace un momento, la diferencia de la escala roja con las otras, porque marcan en definitiva los distintos modos que existen de restricción de la libertad. Obviamente, el más alto de todos es el que incluye cárceles
comisarías, alcaldías y personas que están en prisión domiciliaria con monitoreo electrónico, ¿no? Ese es el número total. 52.322 presos. Si decimos solamente los que están en dependencias del servicio penitenciario bonaerense, tenemos la cifra inferior, que es 45.263. Es una cifra escandalosa, 45.000, les aclaro de todas maneras. Y si a los detenidos en dependencias penitenciarias les agregamos los detenidos en dependencias policiales, normalmente se habla de detenidos en comisarías, pero no solo en comisarías, sino en otras dependencias policiales, el número está cercano a los 50.000, concretamente son 49.465. Ustedes se acuerdan que yo les había dicho que en el año 2005 la Corte Federal intervino en el caso Berbisky, conminando a la provincia a adecuar las normas en materia de encarcelamiento a los estándares internacionales con 30.000 detenidos. Fíjense en el extremo izquierdo del gráfico, 30.970 es la cantidad total, 30.782 es la cantidad que incluye presos en comisarías y presos en dependencias penitenciarias, y 24.747 es la cantidad total de internos en el servicio penitenciario bonaerense. O sea, si con 30.000 detenidos en 2005 la Corte Federal conminó al Estado provincial a adecuar las normas de encarcelamiento a los estándares internacionales, imagínense cuando esa cantidad, sin un cambio sustancial en las normas, en las características de la infraestructura penitenciaria, sin que se haya producido ese cambio sustancial. Es cierto que se han inaugurado algunas alcaldías desde el 2005 para acá, alguna nueva unidad penal también se ha incorporado al sistema del servicio penitenciario, pero de ninguna manera como para absorber un alza del orden del que estamos verificando, es decir, 22.000, 21.500 presos más a los que ya había en 2005. Aquí se ven con toda claridad los tres índices que yo les estaba hablando. El índice inferior es el que solamente incluye dependencias del servicio penitenciario provincial, es decir, cárceles y alcaldías. Las alcaldías dependen del servicio penitenciario. La línea intermedia incorpora a las dependencias policiales, centralmente son las comisarías que alojan detenidos, calabozos de comisaría, muchos de ellos clausurados, y a pesar de estar clausurados, allí se alojan seres humanos, y el número en color celeste es el que incluye a las personas sometidas a prisión domiciliaria o sistema de monitoreo electrónico. Yo en este momento no sé si voy a poder hacer esta operación, voy a tratar, ¿no? Vamos a intentarlo, de mostrarles otro gráfico. Confírmeme que me están escuchando bien, por favor. Sí, doctor, perfecto. ¿Y se vieron bien los gráficos? Sí, también. Bueno, ya estoy saliendo. Vamos a mirar un poco más panorámicamente la situación, ¿no? Ya desde 2005 a la fecha estamos hablando que tenemos un panorama de 16 años, es decir, que, digamos, que no es que nos falte panorama. Vamos a ver ahora un poquito más atrás. A ver si logro. ¿Ustedes siguen viendo?
Sí, seguimos viendo. Sí, se ve. Profe, ¿usted quiere volver para atrás? Yo quiero salir de esta para compartir otra cosa. Bueno, use la computadora como si la usara normalmente y nosotros vamos a ver. No tiene que hacer nada. ¿Ahora qué es lo que ven entonces? Ahí se ve el gráfico, el anterior, pero no debería, si está compartiendo pantalla, debería verse lo que hace usted en la computadora. Sin embargo, no lo ven. No. Bien, vamos a ver. A lo mejor tengo que dejar de compartir, ¿eh? Sí, capaz que dejar de compartir y volver a compartir. Y volver a compartir. A ver. Dejar de compartir. Bueno, muy bien. Volvemos acá y ahora vamos a tratar de compartir otro gráfico que nos dé una visión más para efectiva. No estábamos tan equivocados. Y ahora ustedes me dirán qué es lo que es. Sí, ahí se ve otra presentación que dice los jueces penales y la prisionización bonaerense. Perfecto. Entonces vamos, quiere decir que vamos bien. Bueno, bien. Vamos bien. De lo que pasaba antes del 2005. Recién nosotros nos quedamos en el 2005. Vamos a ver más después de eso, ¿eh? Pero vamos a ver qué pasaba antes. Nosotros sabemos que en el 2005 la Corte Federal interviene y al conocer la legitimidad del CEL y la legitimidad de la herramienta procesal constitucional utilizada, es decir, la corpus correctivo y colectivo, lo que la Corte Federal hace es pedirle a la provincia de Buenos Aires, más que pedirle coordinar a la provincia de Buenos Aires a que modifique las normas, las prácticas y las disposiciones sobre encarcelamiento de personas, tratando de adecuarla a esos estándares de carácter interamericano, internacional, que eviten la responsabilidad interamericana e internacional del Estado argentino. Y lo hace porque se da cuenta que 30.000 pesos para la provincia de Buenos Aires es una cantidad que sobrepasa las posibilidades reales de absorción del sistema penitenciario. Doctor, me parece que se está escuchando cortado. Yo no estoy entendiendo, no sé mis compañeros. Te agradezco. Sí, se escucha mal. Caramba. Y no, A ver, ahí está bien. se arregló. Ahora sí, sí, listo. ¿Se arregló? Sí. Te agradezco, avísenme cualquier desperfecto porque a lo mejor lo puedo resolver, otras cosas no. Bueno, en este gráfico ustedes van a ver dos cosas. La parte roja se refiere a los detenidos en dependencias policiales, comisarías y dependencias policiales. Y la parte gris es lo relativo a internos en el servicio de dependencias, instituciones del servicio penitenciario bonaerense. ¿Por qué me fui al año 97? Bueno, me fui al año 90, quiero decirles que estos son datos oficiales, es decir, toda la información que vamos a manejar en la clase de hoy es información oficial, dependiente del servicio penitenciario bonaerense y del Ministerio de Justicia. O sea, no estamos manejándonos con información periodística, por trascendido, son números oficiales. Estos números no se después podemos interpretar, eso es otra cosa. Pero no voy a hacer interpretación sobre datos irreales. Lo que busco es la confirmación plena y absoluta de la verosimilitud de estos números. ¿Por qué me fui del 2005 al 97? No se olvide que en 2021 estamos con 52.000 personas con restricciones de su libertad y
prácticamente 50.000. Profe, se escucha mal. Y ahí Sí, puso otra como que- compañera en el chat. Sí, como que se escucha distorsionado. Y ahí sí que no sé cómo hacerlo. ¿Me escuchan ahora? Sí, ahí sí. A ver, y si yo saco mi pantalla, a lo mejor si desactivo otras veces me ha funcionado. No me... A ver, sin video. ¿Mejoró la calidad de imagen? Sí, ahí se escucha bien. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, y se ve bien. Sí, sí. Sí, se ve la pantalla. Sigamos adelante. Entonces, sigamos adelante. Ustedes avísenme si se escucha mal, me interrumpen en el momento y yo trato de remediar. Bueno, ¿por qué me fui al año 97? Me fui al año 97. Primero, tengamos en cuenta que en la actualidad no son reales estos números. Esto es 2005, 30.721. En 2021 el número es, número más, número menos, 50.000 personas privadas de su libertad, efectivamente, y 52.300 si contamos los 2.000 y pico que hay con monitoreo electrónico. Bien. ¿Por qué me fui de 2005 al 97? Bueno, yo me fui al 97 porque la reforma procesal penal en la provincia de Buenos Aires del año 98. Cuando se sanciona la ley 11.922, que es la reforma del nuevo Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, nuevo, no es tan nuevo, digo, es nuevo con relación al que regía entonces, que venía de 1915, llamado Código Joffre. En el año 98, en realidad la ley se pone en funcionamiento en el año 98, el código se sanciona en el año 97, concretamente en el mes de enero del año 97. El gobernador de aquel momento era Eduardo Duhalde, y Eduardo Duhalde en el mensaje de elevación del proyecto de ley del nuevo código, que sería finalmente el nuevo Código Procesal Penal en la provincia de Buenos Aires, declamaba, entre otras cosas, que el sistema judicial no estaba funcionando bien, lo cual era verdad, que tenía muchos detenidos, 14.292 y 14.300 presos en el año 97, para el gobierno de Duhalde ya eran muchos detenidos, que el sistema estaba colapsando las posibilidades reales del servicio penitenciario de darle verga a los detenidos. Vuelvo otra vez más al año 97, 98. En 98 se cruzó la barrera de los 15.000 para no volver a retroceder jamás, sino para ir año a año creciendo. Ahora, es extraño que haya crecido el número de casos de prisionizados en la provincia de Buenos Aires cuando el código que se sanciona en el año 97 tenía una impronta acusatoria, es decir, buscaba la implementación de un sistema de carácter garantístico en la provincia de Buenos Aires, es decir, buscaba adecuar el código de enjuiciamiento, el sistema de enjuiciamiento, a las normas de la Constitución reformada en el año 94, es decir, producto de la reforma constitucional nacional y provincial de 1994, la incorporación al bloque de constitucionalidad federal de un conjunto de tratados bilaterales o multilaterales sobre derechos humanos, el gobierno de la provincia de Buenos Aires da un paso, una apuesta importante, intenta dar un salto de calidad en su sistema de administración de justicia. No era sorpresa para nadie que por entonces, en el año 97, Eduardo Duhalde ya era un aspirante natural a la... Probablemente ustedes no lo sepan porque eran muy chicos o no habían nacido. Bueno, en el 97 ya se hablaba del fin de la era Menem. Menem venía gobernando el país desde el año 1989, no había más reelección que la que ya le había permitido la reforma constitucional del 94, y Eduardo Duhalde se consideraba, y de hecho así fue, un sucesor natural o un aspirante, sería la expresión, un aspirante natural a ocupar la presidencia de la nación. Pero tenía un problema, tenía un sistema de administración de justicia que atrasaba
un siglo. Entonces, lógicamente, ¿qué hizo Duhalde? Tratar de emprolijar la situación interna y, siendo gobernador, manda esta ley, que es la que tenemos, la 11.922, con, bueno, después vinieron muchísimas cosas en la provincia de Buenos Aires, son 20 y pico de años, naturalmente, hay más de 50 reformas al código del año 97, 98, pero lo cierto es que en aquel momento, en el mensaje de elevación que eleva el gobernador a la legislatura, él habla de la cantidad excesiva que había de presos con prisión preventiva. Ahí veía un déficit muy importante en el funcionamiento del sistema procesal penal y pretendía, con la reforma de la ley 11.922, que introdujo la transformación de la estructura procesal, pretendía neutralizar ese problema. Bueno, era un código que tenía una impronta garantística, que tenía una impronta acusatoria. ¿Qué significa que sea acusatorio en medidas de coerción? Bueno, significa que los jueces de garantías no pueden imponer medidas de coerción. Esto es algo muy importante, sobre todo a la luz de los casos que ustedes están litigando. La semana que viene tienen que litigar el caso Guevara. Es decir, ¿qué van a discutir en el caso Guevara? Bueno, van a discutir que un fiscal le pidió al juez de garantías una medida de coerción para Guevara y que el juez de garantías accedió a la petición del órgano requirente, es decir, del Ministerio Público Fiscal, y la defensa se agravia de la medida de coerción dispuesta por el juez de garantía a instancias del fiscal. Es decir, el juez de garantías no podía en el sistema procesal penal bonaerense disponer de oficio, como sí lo podía hacer antes, hasta el año 98, sí lo hacían los jueces penales de entonces. Los jueces penales de entonces dictaban detenciones, aprehensiones, prisiones preventivas. Cualquiera hacía la opinión del fiscal. De hecho, no le pedían, el juez directamente disponía de oficio ese tipo de medidas en un sistema de carácter incitivo o inquisitivo mitigado, como el que regía hasta el año 98. Con la reforma del año 98, las medidas de coerción se tienen que adecuar al sistema acusatorio. Por lo tanto, los jueces de garantía están impedidos de dictar medidas de coerción de oficio. Si están impedidos de dictar medidas de coerción de oficio, uno se podría preguntar si la pueden contra la voluntad del fiscal. Este es un tema que ya vamos a discutir un poquito más adelante. Es decir, ¿qué pasa en el caso que un defensor pida la excarcelación de una persona privada de su libertad y el fiscal diga, bueno, sí, la verdad, a los fines de la investigación penal preparatoria, considero innecesaria la continuidad de la detención legal, y el juez crea que no, que la detención legal está justificada, ¿no? Fíjense qué situación se podría plantear si el juez pretendiera continuarla de oficio, ahora ya en contra de la voluntad del fiscal, es decir, en contra del fiscal que originariamente sí la había pedido, pero que después accede al liberatorio de la defensa. Es un tema que dejo ya mencionado, simplemente ya en alguna clase siguiente lo vamos a tratar, cómo funcionan las medidas de coerción en el sistema acusatorio. Pero lo cierto está que en el sistema acusatorio hay una gran limitación a la atribución de los jueces en materia de coerción. Dependen de la voluntad del titular del ejercicio de la acción penal pública, que es el Ministerio Público Fiscal. Entonces, ¿qué problema había en el año 97-98? Bueno, había entre 60 y 70% de presos sin condena. Era uno de los grandes déficits del sistema procesal penal anterior. ¿Qué hace la reforma Duhalde? La reforma Duhalde lo que pretende es resolver este problema, que era un problema serio, un problema grave, mucho más, cuando el Pacto de San José de Costa Rica había integrado ahora, por la vía del artículo 75-22, el bloque de constitucionalidad federal, es decir, estaba en la Constitución Nacional, había sido constitucionalizado en el año 94.
Y esto generaba una responsabilidad siempre latente del Estado provincial porque implicaba un uso abusivo y excesivo, en algún punto, o en este punto concretamente ilegítimo, del uso de la prisión preventiva, es decir, de un uso exagerado de las medidas de coerción, cuando ustedes saben que la medida de coerción tiene que ajustarse a una serie de cánones, pero fundamentalmente tiene que compatibilizarse con el estatus jurídico de inocencia, es decir, la persona se presume inocente. Si se presume inocente, porque está preventivamente presa. Si está preventivamente presa, significa que es preventivamente culpable. ¿Cómo es que es preventivamente culpable si se lo presume inocente? ¿No? Esto que parece una entelequia no lo es tanto, y este es uno de los sofismas que tiene el sistema procesal, es decir, que llama a la prisión preventiva. La prisión no es preventiva. La prisión en el artículo 5 del Código Penal es una de las 5 modalidades que tiene la pena, junto con la multa, la inhabilitación, la prisión, la reclusión. Es decir, estamos hablando de la pena de prisión. Y la cárcel es la cristalización, la realización de las penas de prisión. Por lo tanto, ¿qué es esto de la prisión preventiva? ¿Qué es lo de preventivo si la persona está presa? ¿Cuál es la diferencia entre estar preso preventivo y la de estar preso definitivo? Si cumplen los mismos establecimientos y se someten a las mismas reglas y modalidades de ejecución, prácticamente no hay ninguna diferencia, ¿no? Bueno, incluso, o aún más, en las condiciones en las dependencias policiales, donde en un lugar con capacidad para 5 personas, normalmente hay 15. Y se turnan para dormir, y si alguien les provee comida, enhorabuena, y si no les proveen comida, bueno, Dios proveerá, qué sé yo, no hay medidas ni sanitarias, ni alimenticias, ni de ningún tipo, en particular señalaron las comisarías o en las dependencias policiales, pero tampoco las hay en líneas generales en los institutos penales del servicio penitenciario bonaerense. O sea, Duhalde logra que la legislatura le apruebe ley que baje la tasa de encarcelamiento y fundamentalmente que trate de incidir en una disminución importante en la cantidad de presos sin condena. La ley se sanciona, pero fíjense los efectos que provoca. No es que lo provoque la modificación, es que cambiaron los tiempos. Ya lo vamos a ir viendo. En este gráfico, ustedes van viendo cómo creció aceleradamente la cantidad de presos, no obstante la reforma procesal penal que se decía venía a garantizar los imputados. Bueno, acá tienen, ustedes están viendo este gráfico hasta el 2012. Confírmenme, por favor, si lo ven. Se ve. Bueno, acá tenemos una visión más ancha, ¿no? Ya no llega solo al 2005. Ahora, cuando uno mira la evolución de la tasa de oficialización, en realidad no es la tasa de oficialización, estos son los presos totales, ¿no? Ustedes verán que a pesar de haber tocado en 2005 un techo de 30.700, luego se produce una merma en la tendencia progresiva y alcista que tiene entre 97 y 2005, y esto es producto exclusivamente del fallo de la Corte Suprema, en el caso Berbisky, en el caso del CELS, mayo 2005, la conminación a los poderes públicos de la provincia no provoca una drástica caída, pero sí provoca una desaceleración del ritmo de crecimiento exponencial, podríamos decir, que tiene la cantidad de personas privadas de la libertad, y se produce un efecto, digamos, de meseta, ¿no? Queda siempre cerca de los 30.000, en algún momento es cierto que
baja a 26.900, 27.000, pero fíjense que nunca llegó a bajar de los 25, por ejemplo. Muy bien. El cuadro que sigue, vamos a ver una vez más las tasas de encarcelamiento, simplemente para tener en cuenta lo que ha pasado en otros países, ¿no? En Estados Unidos, entre 1992 y 2011 se produce un crecimiento de la tasa de encarcelamiento. ¿Se acuerdan que se mide cada 100.000 habitantes? Bien, cada 100.000 habitantes en Estados Unidos de 501 pasó a 743. Es decir, el país que más encarcela en el mundo es Estados Unidos. ¿Y quién le sigue? Le sigue la Federación Rusa, que de 487 detenidos cada 100.000 habitantes salta a 577 en el año 2011. Luego Israel, Sudáfrica y por aquí abajo la Argentina. Fíjense los promedios totales del país. 62 cada 100.000 habitantes en el año 92 y 151 cada 100.000 habitantes en el año 2011. ¿Se acuerdan cuántos hay en mayo del 2021? Cada 100.000 habitantes en la provincia de Buenos Aires, ahora no ya en la Argentina, sino en la provincia. El número que di al comienzo. 31.000 era. Claro, pero medido en tasa de encarcelamiento, eran 250 por ahí, ¿no? Sí, 200 y pico. Bien, 250. Fíjense cómo creció en la provincia de Buenos Aires. En la Argentina, de 62, se multiplicó prácticamente por 3, casi por 3, se triplicó entre el 92 y el 2011. Pero en la provincia de Buenos Aires, el número actual es 250, o alrededor de 250. Después lo vamos a repasar. Traten de retener aquel número para cotejarlo con este otro. Es decir, bueno, acá van a ver con otro modelo cómo impacta el fallo Berbisky de la Corte Federal en la tasa de prisionización en la provincia de Buenos Aires, ¿no? La provincia de Buenos Aires en el 90, 92, ¿no?, siempre está por arriba de la media nacional. ¿Se acuerdan que recién la media nacional era 62 en el año 92? Acá teníamos 71. Pero fíjense que en el 2011 ya teníamos, bueno, en 2005 teníamos 210, viene el fallo Berbisky, y ese número desciende, apenas desciende, no es un brusco descenso, pero se produce lo que yo llamé el efecto de desaceleración, de 210 a 190, 180, otra vez 190, y están desactualizados porque llega a 2011. En los 10 años siguientes trepa a 250. Y mientras tanto seguimos con los números indican otra cosa. Acá también tenemos la tasa de encarcelamiento. Acá tenemos la cantidad de presos en dependencias de comisarías. Acá van a ver en el año 2005 la importancia que tiene, la impronta que tiene el fallo Berbisky, que condiciona, que le conmina a la provincia de Buenos Aires, en particular por los presos con problemas de salud y menores de edad en dependencias policiales, le exige a la provincia que libere o que cambie la situación de las personas que están detenidas en comisarías, que sean menores de edad o que tengan problemas de salud. Entonces se produce esta disminución de 6.035 a números verdaderamente bajos, 907 en 2012, pero este gráfico lo que no nos dice es que de 2012 a 2021 la cantidad de presos en comisaría no ha parado de crecer y al día de hoy se ha ido en una
en una cantidad muy linda. ¿Qué utilidad tiene este gráfico? Bueno, este gráfico es fundamental. Yo les decía hace un ratito, hace un momento, que uno de los propósitos de la nueva legislación procesal penal en la provincia, la ley Duhalde, el Código Procesal Penal bonaerense, lo que buscaba era resolver este problema que aparece acá abajo, ¿no? En el piso del gráfico, ¿no? En el año 2000, más o menos la misma situación que en el año 98, había una cantidad mínima de condenados en el sistema penitenciario del orden del 9% y una cantidad máxima de procesados o de presos sin condenas, un número exorbitado del 86% que se mantiene prácticamente igual hasta el 2004, más o menos, y a partir de ahí empieza a decrecer. Es decir, aumentan la cantidad de presos condenados en el sistema penitenciario a la vez que se disminuye la cantidad de presos cautelares. Es decir, tiene una explicación. En algún sentido, podríamos decir, la reforma Duhalde, o la reforma de la ley 11.922 en el año 97-98, produjo efectos benéficos. Es decir, se redujo sensiblemente la cantidad de presos sin condena. Fíjense que aún con esta reducción que se mantuvo a través del tiempo, a pesar de que acá el gráfico termina en 2013, les quiero decir que esa tendencia se sigue sosteniendo y al día de hoy está en el orden del 45 de condenados, 55 de procesados. Bueno, esto parecería ser un efecto benéfico del Código Procesal Penal bonaerense. Sin embargo, puede ser engañoso. ¿Por qué lo digo? Bien, es cierto que se mitigó considerablemente la cantidad de presos sin condena, pero aparecieron los condenados sin juicio. ¿Cómo es esto? Condenados sin juicio. No se está escuchando. ¿No me están escuchando? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, alguien que me diga que son, que son presos sin condena, ya sabemos, son presos cautelares, prisiones, personas sometidas al régimen de la prisión preventiva. Ese número tiende a decrecer, del 86% al 57% al 55%. Siguen siendo más de la mitad. Son los presos sin condena. Pero es un poco engañoso el 41,1, 45 en la actualidad de condenados. ¿Por qué digo que es engañoso? Porque ha aparecido otra expresión anómala que es los condenados sin juicio. ¿Qué son los condenados sin juicio? Estoy sorprendido con la pregunta. ¿Puede ser los que obtienen una condena mediante el juicio abreviado? Exactamente. Exactamente. Los que obtienen una condena mediante el procedimiento abreviado. Porque en rigor, el procedimiento abreviado lo que hace es mutilar una parte del procedimiento. ¿Y cuál es la parte que se aborta o que se mutila? La parte que se mutila es el juicio. Es decir, el procedimiento abreviado de lo que preside es nada más ni nada menos que de juicio penal. Es decir, de lo que reglamentaba el artículo 18 de la Constitución Nacional en 1853. El juicio con todas las garantías al que se refiere el artículo 8, numeral 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ese juicio se prescinde por razones de conveniencia, de utilidad. ¿Por qué la conveniencia y la utilidad? Bueno, al sistema le conviene tener presos condenados y no presos procesados, porque de esa manera no incumple, entre comillas, estos estándares internacionales, las personas están
condenadas y en general las normas tratamentales para los presos condenados suelen ser, digamos, la estancia del preso ya condenado, que sabe cuándo expira su pena, cuándo expira la condena que le han impuesto, suele ser una vida más llevadera en el contexto del encierro. Lo cierto es que el número que estamos viendo, 41.1 en el 2013, y yo les podría decir 45 en el 2020, el 45% es una cantidad engañosa, porque el 45% o el 41.1 que ustedes ven en este gráfico, con líneas verdes, no expresa la realidad, es decir, expresa el total de condenados, pero no dice por qué vías. Bueno, el 80% de esta parte, de esta porción que está condenada, lo ha sido por el procedimiento abreviado. Es decir, son condenados que han consensuado entre la defensa, el imputado y el fiscal, ahora también la víctima, el particular damnificado, son oídos a los fines de la adopción de esta vía de excepción. Es una vía de excepción, es un atajo procesal, pero lo que es cierto es que se prescinde lisa y llanamente del juicio penal. Es decir, no hay un juicio, no hay un juicio con todas las garantías. ¿Y qué es un juicio con toda la garantía? Bueno, un juicio con toda la garantía es un juicio acusatorio, es decir, un juicio oral, público, contradictorio, continuo, inmediato, con igualdad de armas, con presencia física del juzgador, y por supuesto que la modalidad abreviada justamente lo que hace es consagrar una subespecie del juzgamiento escrito, porque con la modalidad abreviada, ya lo vamos a ver a lo mejor en las clases más adelante, lo que consensúan las partes es suprimir el juicio, están todos de acuerdo, y después lo homologan, y al homologarlo, dicta sentencia. ¿Sobre qué dicta sentencia? Dicta sentencia sobre aquello que es el material de la investigación penal preparatoria, es decir, un sistema de registros, un sistema escrito, un sistema escriturario, un sistema característico del modelo inquisitorial de juzgamiento. Ahora, la ley Duhalde, o Código Duhalde, del año 97-98, tenía una expectativa acotada respecto del procedimiento abreviado, porque lo contemplaba para delitos cuya pena máxima fuera 6 años. Bueno, si uno lo entiende para delitos con pena de hasta 6 años, uno puede decir, bueno, es un atajo, pero en definitiva es una norma, está bien, es una norma de excepción, 6 años no es poco, pero tampoco es tanto. Y 6 años para privilegiar el juicio para delitos que tienen una pena mayor, es decir, delitos criminales, no delitos correccionales, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? La ley Duhalde contemplaba un tope de 6 años. El tope fue elevado a 8. Porque insisto que el procedimiento abreviado es indudablemente económico para la provincia, que no tiene que hacer 1000 juicios por año, sino que prescinde de los juicios, con lo que significa esto en términos de la economía de los recursos de los que disponen los órganos del Ministerio Público Fiscal y los órganos jurisdiccionales. Pero también es un negocio, entre comillas, para el imputado y su defensor, porque se aseguran que el juez no le va a dictar una pena por encima de la pactada con el Ministerio Público Fiscal. Entonces, el tope que establecía la ley Duhalde era 6, después se elevó a 8 y finalmente se elevó a 15. Un disparate, ¿no? Un disparate porque, digamos, en esos niveles, en esas magnitudes, bueno, hoy el juicio penal se ha convertido en una excepción y no en la regla. Y la norma del artículo 366, la norma primera, la norma principal del artículo 366 del Código de Procedimientos de la provincia, dice que las actuaciones de investigación penal preparatoria no podrán ser invocadas en contra o como prueba de cargo para
sostener la acusación fiscal. Sin embargo, después contempla una serie de excepciones que ya en el juicio pleno, en el juicio penal, insisto que son un verdadero atajo, y mucho más cuando en el procedimiento abreviado directamente se prescinde lisa y llanamente de cualquier modelo de contradicción y se presenta ante el juez para su homologación un acuerdo punitivo que, insisto, tiene visos de ilegalidad constitucional a la luz del artículo 18 de la Constitución Federal. Uno podría decir, bueno, ¿por qué inconstitucionalidad? Porque, bueno, habría que ver si no hay cambios de orden público. Por el momento dejo plantear la duda que genera la constitucionalidad de procedimientos abreviados. Lo que no está en discusión es el efecto benéfico para su defensa en materia público fiscal, este ahorro considerable de energías y que, bueno, genera este dato que pareciera alentador, pero que insisto que no lo es tanto en función de lo que estoy diciendo. ¿Ha crecido la cantidad de penados? Sí, ha crecido considerablemente, desde el 9-10% que tenemos a comienzo de siglo al 45% que tenemos. 45%. ¿Pero por qué ha crecido? Ha crecido porque se ha prescindido juicio oral público y contradictorio. Acá tienen los mismos datos, 57,2 contra 42,4 en el 2016, este dato llega un poquito más, en el año lo más cerca que tenemos es 2016, ustedes ven la cantidad de procesados y la cantidad de condenados o penados. Los penados están en el orden del, insisto, 45% en 2020 contra 55% de los procesados. Es decir, viendo lo que ha pasado desde el comienzo del siglo y demás, uno podría decir que el sistema procesal penal ha traído efectos benéficos porque redujo la cantidad de penados, de procesados sin condena. Lo que no se dice en todos los casos es que eso lo ha hecho en función de la cantidad de condenados sin. En este gráfico ustedes ven la cantidad de presos totales en la provincia, incluidos los detenidos en comisaría y los sistemas de monitoreo electrónico. Fíjense en el año 96, 97, cómo la cantidad va siempre en alza. Acá este gráfico tiene la virtud de que se va un año antes de la reforma dual del 97-98 y ahí ven ustedes la cantidad de detenidos que había en el 96. 10.000 en dependencia del servicio penitenciario, 2.000 en comisaría, 12.000 contra 37 y pico en el 2016, que son los 50 y pico mil que tenemos ahora. Personas detenidas en comisaría, un número que va fluctuando. Personas privadas de su libertad, periodo 97-2017, avanza un poquito más. No sé si se llegan a ver los números de las barras, por favor confírmenmelo. ¿Se ven los números? En el 2017. Sí, se ven. Bien. Esa tendencia alcista se mantuvo. Es decir, en la provincia de Buenos Aires cambian los gobiernos, desde Duhalde, de Pau, después Solá, pero la tendencia alcista de la inflación no cambia. Siempre presente. La aplicación de la prisión preventiva, que debe responder a los principios de excepcionalidad, legalidad, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad que ustedes conocen.
voy pasando rápidamente. Es decir, esto tengan en cuenta que es de 2016, este gráfico que están viendo, esta reflexión. En los últimos 20 años, se refiere al periodo 96-2016, yo ahora digo 25 años, porque estamos hablando de 97, 2021, 2022, del 97, que se sancionó la reforma dual y se puso en funcionamiento en septiembre del 98, a la fecha se cuadruplicó la cantidad de presos, ¿no? Porque teníamos 13, 14 mil iniciales, hemos pasado los 52 mil que tenemos en la actualidad. Ahora, yo lo que hice fue un trabajo de encuestar a los jueces para preguntarles por qué razón había crecido la cantidad de presos en la provincia de Buenos Aires cuando el nuevo sistema procesal penal garantista preveía como regla que el imputado estará en libertad durante la tramitación del proceso. Entonces, ¿por qué creció de esa forma? Bueno, estas fueron las preguntas concretamente que les formulé. La número 2, es muy importante tener en cuenta esta. La central del número 2 especifique las causas y su graduación que incidieron en el aumento de la tasa de prisionización provincial. Es decir, lo digo más sencillamente, ¿por qué hay más presos si el sistema de enjuiciamiento tiende a ser desalentador respecto de la imposición de medidas coercitivas? Y me respondieron un número significativo que en la mayoría de los casos acá. ¿Están viendo las respuestas que me dieron? Sí, se ve. Bueno, yo interrogué por un sistema de encuesta. Tengo que aclarar algo. Yo fui juez durante mucho tiempo. Es decir, fui juez durante 17 años en Mar del Plata. ¿Por qué lo digo? Lo tengo desde muy antes, de ser juez incluso, pero quiero que se entienda por qué hice esta indagación académica, porque integraba asociaciones de jueces, porque tenía muchísimos conocidos, porque tenía llegada a jueces. No es fácil penetrar en el universo de la magistratura, es decir, no es fácil hacer una indagación académica de temas sensibles como este, y yo tenía algunas facilidades. ¿Y por qué tenía esas facilidades? Porque había sido juez o porque fui juez durante mucho tiempo, hasta el año 2011, que me jubilé del Poder Judicial. Por lo tanto, ese hándicap, digámoslo de esa forma, lo tenía. Y lo utilicé. ¿Lo utilicé para qué? Para preguntarle a jueces de los distintos departamentos judiciales en la provincia, todos ellos con más de 10 años de antigüedad en sus cargos o en cargos análogos, 10 años como jueces y como fiscales, o 10 años como defensores oficiales y jueces, etc. 10 años en la estructura del Poder Judicial. ¿Por qué razón se había producido este descomunal crecimiento de la prisionización cuando el Código tenía una matriz que se pretendía garantística y acusatoria? Bueno, estas son las respuestas. Las respuestas son, primero, en orden de importancia, lo que dicen los jueces en este sentido, porque tras la sanción del Código Duhalde en el año 99, quien gana la gobernación de la provincia es Rucauf. Y Carlos Rucauf, que era el sucesor de Duhalde por el mismo partido, el Partido Justicialista, llega a la gobernación con un discurso completamente contrario a la ideología del Código Procesal Penal. Es decir, llega diciendo que hay que meter balas. Y cuando, yo no sé si ustedes lo tienen presente, Rucauf fue gobernador muy poco tiempo, pero impulsó leyes fuertemente regresivas en la provincia y se produjo, digamos, un primer efecto contrario a lo que se suponía que eran las normas de funcionamiento del Código Procesal Penal. Entonces, las reformas que sobrevinieron, sobre todo a la llamada ley Rucauf, que fue la ley 12.405, fue una ley fuertemente represiva, esa ley que tenía la
legitimidad de haber llegado al gobierno local con este discurso. Es decir, no es que formó parte de ese elenco de políticos que después, bueno, dicen una cosa en campaña y después hacen otra distinta cuando están en el gobierno. No, Rucauf anunció esto, y la gente, mayoritariamente, pero la gente lo votó, es decir, la gente votó este discurso, lo homologó con su voto. Y Rucauf cumplió, es decir, digo, cumplió en el sentido negativo la palabra, es decir, él prometió que iba a haber leyes represivas y las leyes represivas vinieron. La ley 12.405 fue una ley represiva y que él se ufanaba de haberla sancionado y que llevara su nombre, la ley Rucauf, se la denominaba incluso en los medios de aquel momento. Bueno, ¿qué impacto produjo la ley Rucauf? Por supuesto, un fuerte incremento en la cantidad de presos y también en la cantidad de procedimientos irregulares de las fuerzas policiales, es decir, de casos de ejecución en la vía pública, aumentos de casos de violencia institucional, de tortura, etc. Todo esto en el contexto donde la sociedad, insisto, reclamaba por leyes más duras, por el manodurismo del discurso que Rucauf supo en aquel momento interpretar y que prevaleció en la gobernación de Buenos Aires respecto de su, en ese momento, circunstancial antagonista, que era Fernández Mejía, la otra competidora de la gobernación. Bueno, desde las leyes Rucauf del año 2000, la ley 12.405 del año 2000, en el año 2004 ocurrió otro fenómeno en la nación, pero también impactó particularmente en la provincia, fue el caso Bloomberg. Yo no sé si ustedes todos tienen presente a Juan Carlos Bloomberg. Lo cierto es que en 2004 recrudece en discurso de mano dura a raíz del hecho que trágicamente le costó la vida al hijo del ingeniero Bloomberg. Digo ingeniero entre comillas porque después se demostró que no era ingeniero como él inicialmente se anunciaba. Lo cierto es que trajo una serie de reformas regresivas. Entonces los jueces que dicen, bueno, dicen, vean, todas las reformas regresivas que sancionó la legislatura, nosotros lo que hicimos fue aplicarlas. Y bueno, esta es la primera causal de por qué creció tanto el encarcelamiento, a pesar de que la matriz del código era de carácter garantístico. La segunda causal, dice, bueno, fuimos sometidos a un hostigamiento mediático y a la persecución política. Es decir, hubo jueces que por no encarcelar, por no quedar pegados al rótulo de garantistas, bueno, homologaban la legitimidad de las normas restrictivas de la libertad y de esa manera creció también el encarcelamiento. El tercer argumento que se dio fue el aumento de la criminalidad y la conflictividad social. Bueno, este argumento es más aparente que real, porque el aumento de la conflictividad social existió, obviamente. Ustedes han oído hablar, o algunos a lo mejor por experiencia familiar. Bueno, la grave crisis económico y social que se vivió en Argentina a raíz de las medidas del Corralito que determinaron la caída del presidente de la Rúa en el año 2001, en diciembre de 2001. Pero lo cierto es que si bien la conflictividad social aumentó, la gente, aparecieron los piquetes, apareció el fenómeno de los movimientos sociales como un actor político en la escena nacional, hasta que ocurrió la masacre de Avellaneda, es decir, la muerte de dos piqueteros, Costecchi y Santillán, a manos de oficiales superiores de la policía de la provincia de Buenos Aires, en el año 2002, que cuestan finalmente a Duhalde, que era presidente interino, le cuestan la continuidad en el cargo. Duhalde a partir del 2002, cuando creo que el 26 de julio matan a Costecchi y Santillán, los piqueteros que estaban cortando el puente Pueyrredón, que venían o que tenían intención de cortar el puente Pueyrredón, bueno, son intimados de manera oficiales superiores de la policía de la provincia de Buenos Aires, y esto finalmente provoca digamos, el eclipse final en la carrera presidencial del entonces presidente interino Eduardo Duhalde.
Pero lo cierto es que después que cesó la conflictividad social, es decir, cuando en 2003, 2004 vinieron épocas de, vamos a llamarla, de cierta bonanza económica, que la situación se fue un poco acomodando, que creció la cantidad de ofertas de empleo, la cantidad de presos siguió constante. La tasa de encarcelamiento llegó a su pico máximo en 2005, hasta que aparece el fallo de la Corte Federal. Por lo tanto, que el aumento de la criminalidad y la conflictividad social puedan haber incidido de esta manera no es exacto. Lo mismo que el procedimiento de flagrancia. ¿Qué se le acusa al procedimiento de flagrancia? Bueno, se le achaca que es un procedimiento rápido, pero que genera rápidamente condenados. Bueno, sí, esto es verdad. Pero el procedimiento de flagrancia empezó en la provincia de Buenos Aires en 2005, con una experiencia piloto en Mar del Plata. Y la tasa de encarcelamiento en 2005 ya había llegado al techo, a tal punto que interviene la Corte Federal. Por lo tanto, achacarle al procedimiento de flagrancia lo que pasó antes, porque insisto, el procedimiento de flagrancia se provincializó en el territorio bonaerense recién en 2007, y había empezado con una experiencia piloto en 2005 en Mar del Plata. Pero la región venía creciendo del año 97-98 a ritmos febriles, de manera que sería injusto atribuirle al procedimiento de flagrancia ese poder encarcelador. Ahora, el quinto argumento sí es preocupante, ¿no? Habla del incumplimiento del Poder Judicial de su función delimitadora o de elemento de contención del Poder Punitivo. Bueno, fíjense que son jueces los que están diciendo que el Poder Judicial incumple su función limitadora del ejercicio del ius puniendi. No lo dicen grupos sociales o dirigentes políticos o legisladores de la oposición, ¿no? Son jueces que dicen el Poder Judicial, que ellos integran, incumple su función de contención del ejercicio punitivo del Estado. Es preocupante, ¿no? Preocupante, pero real, ¿no? Creo que efectivamente esta causal, junto con las reformas procesales regresivas, tendrían que estar bien adelante. Sexto, la falla en la prevención del delito y el fracaso en la resocialización penitenciaria y postpenitenciaria. Bueno, sí, es evidente que hay fallas en la prevención del delito, que las políticas de seguridad implementadas por los distintos gobiernos en la provincia, ya los he nombrado a todos, no lo voy a repetir, desde Duhalde hasta Kicillof, a pesar de algunos cambios o remiendos, han marcado básicamente que las políticas de seguridad no logran prevenir efectivamente el delito, y que el fracaso de la resocialización es evidente, no hay duda, pero ¿qué era de esperar en una cárcel hacinada y superpoblada con tasas de sobreencarcelamiento como las que existen? Que la cárcel resocialice. ¿Cómo va a resocializar si es un depósito de seres humanos? En condiciones de indignidad manifiesta, porque insisto, la salubridad, la alimentación, el cuidado y las potencialidades de cambiar la conducta de un sujeto sometido a este sistema de encierro con tamaños niveles de crueldad es verdaderamente insostenible. ¿A quién se le ocurriría? Y el tratamiento postpenitenciario también es una ficción, no existe. Existe un patronato liberado, pero si ustedes van al patronato liberado, si ven cuáles son las normas de funcionamiento, se van a dar cuenta de que el patronato liberado no colabora en la resocialización, es decir, debería ser una instancia postpenitenciaria de readaptación social. Sin embargo, ustedes le preguntan a cualquier detenido, esto lo pueden hablar con el doctor Galarreta, particularmente que él es juez de ejecución, cuáles son los niveles de inserción laboral que tiene un egresado del sistema penal, y lógicamente ninguno. El mercado laboral, decíamos el otro día, y puse como ejemplo el caso de un expresidiario. Imaginen que un expresidiario va a pedir trabajo o se presenta en una ley, hay una oferta de trabajo y se presenta y no miente, y dice la verdad, porque además sabe que googleando o que investigando sus antecedentes y su prontuario va a salir que tuvo una condena. Y dice, yo estuve preso
Los últimos 5 años no tuve trabajo porque estuve preso en Batán. ¿Quién le va a dar trabajo? Bueno, lo que debería, las políticas estatales que tendría que tener el patronato liberado deberían favorecer la inserción laboral. Bueno, esto no existe. La desfederalización de delitos estupefacientes. Bueno, sí, es cierto, desde el año 2008 se provincializó la persecución penal del menudeo y eso contribuyó en un alza de unos alrededor de 8 o 9 mil presos al sistema penitenciario local. Es verdad que este es un factor que aparece con posterioridad, pero estamos hablando de 8 o 9 mil presos que antiguamente estaban en cárceles federales y que pasaron a la competencia provincial sin que la nación le haya dado los recursos a la provincia de Buenos Aires para alojar a estas personas, incluso para someterlas a investigaciones y a juicio. De modo que el sistema bonaerense, el sistema penal bonaerense, absorbe la competencia de delitos de narcomenudeo, que si después tenemos un minuto voy a analizarlo cómo impacta sobre todo en el género femenino. La mayor parte de las mujeres detenidas en las cárceles bonaerenses son por delitos desfederalizados de narcomenudeo, ¿no? Es decir, es una cuestión que naturalmente tiene un impacto, porque estamos hablando de 8 o 9 mil en un total de 50 mil. Ustedes me dirán, bueno, no cambia sustancialmente las cosas. Bueno, sí, es verdad. Si no son 50.000, con ser 42.000 es muy grave, pero bueno, es peor 50.000 que 42. Y por último, algo que es indemostrable, que es el incremento del consumo de sustancias psicoactivas, drogas, alcohol, etc. Estas son las 8 causales más mencionadas en orden de mayor a menor en las encuestas que le hice a los jueces. Particularmente posen la mirada en la número 1, reformas procesales regresivas, la EDUCAU del año 2000, ley 12.405, leyes Bloomberg del año 2004 en adelante, pero no fueron las únicas. Hubo muchas más, porque ya les digo que hubo cerca de 50 o 60 reformas al Código Duarte. Y en la número 5 es el reconocimiento de parte de los propios jueces del incumplimiento de su función contenedora del poder punitivo. Bueno, la conclusión que yo saco de estos números, de este estudio, adaptado al tiempo de la clase de hoy, que termina 18:15, es que las leyes regresivas funcionaron como condición necesaria, porque hubo una señal muy clara del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, es decir, de la legislatura bonaerense, una señal muy clara en sentido contrario al Código Duhalde, a la exposición de motivos del Código Duhalde y a las normas del Código Duhalde, pero sería un infantilismo creer que las leyes procesales regresivas encarcelaron a 30.000 bonaerenses, o de 14, 15.000 saltaron a 30.000 por obra de las leyes regresivas, o a 50.000 en la actualidad. No, las leyes regresivas no encarcelan a nadie, son primera acción, pero no la única, porque para ocasionar este resultado o este impacto en el encarcelamiento provincial faltaba algo más que finalmente lo aporta la magistratura penal, es decir, los jueces del sistema penal resignan su función de garantía, de contención del ejercicio del poder punitivo y se logra este efecto malsano de tener la cantidad de presos que tiene el sistema provincial bonaerense por encima de sus capacidades de albergue. El dilema actual que yo veo en los jueces penales bonaerenses es que tienen que lidiar la trágica realidad del sobreencarcelamiento, con sus secuelas de hacinamiento, violencia institucional, muertes en condiciones de encierro. Por otro lado, el eslogan de la puerta giratoria.
falso, porque lo acabamos de mostrar que es falso, porque si hay 52.000 personas restringidas de su libertad y 50.000 encerrados, no se puede hablar de puerta giratoria. No se puede hablar de puerta giratoria en una provincia que tiene una tasa de encarcelamiento superior a la media nacional. No hay ninguna provincia que encarcele tanto como la provincia de Buenos Aires. La cantidad de presos totales de la Argentina es de 100.000 y la provincia de Buenos Aires tiene la mitad de los 100.000. Ahora, la cantidad de habitantes de la provincia de Buenos Aires es de 18 millones y la cantidad total de habitantes del país es mucho más que el doble de 18. Es decir, no somos 36 millones de argentinos. Por lo tanto, las posibilidades de que te encarcelen en la provincia de Buenos Aires son mayores a que te encarcelen en Mendoza, en Córdoba, en Santa Fe, en Río Negro o en el Chaco. Es decir, hay una mayor exposición al riesgo del encarcelamiento en la provincia de Buenos Aires, porque la provincia de Buenos Aires encarcela más. Tiene un código muy garantista, pero encarcela más que otros sistemas. Bueno, si me queda un minutito, me someto a las preguntas y les prometo para el final una charla. No sé si se me escucha. ¿Me escuchan? Sí, doctor, se escucha. Sí, se escucha. Entonces vamos a hacer algunas preguntitas, si les parece bien, dudas, inquietudes, lo que quieran. Y si queda un minutito al final, les muestro algún gráfico más. No creo que haya sido tan claro que no merezca alguna duda o alguna pregunta o alguna aclaración. ¿Se entendieron los gráficos? ¿Todo quedó claro? ¿Tenían una idea acabada de la cantidad de presos en la provincia, de la evolución? ¿Lo habían visto en alguna otra materia? Sí, yo lo vi en criminología el cuatrimestre pasado que hicimos un trabajo. Y más o menos los números o la realidad se acomoda a lo que hemos expuesto hoy. Sí. Bien. Y eso se refleja en las condiciones de la detención, obviamente. Y lógico. Claro. Si vos en un lugar previsto para 100 personas tenés 300, las condiciones de las 300 son por debajo de la calidad esperable para las 100. Lo estás poniendo 3 veces más o 4 veces más, y este es un problema que tiene el servicio penitenciario. El servicio penitenciario no tiene capacidad para darle albergue a 50.000 personas, no tiene capacidad, no tiene ni para 45.000 ni para 40.000. Entonces, cuando el servicio penitenciario informa que tiene condiciones de albergue para 25.000 y hay 50.000, hay un 100% de sobreencarcelamiento. En esas condiciones, pretender resocialización, bueno, a ver, uno entiende también a los propios funcionarios del sistema penitenciario, no pueden hacer milagros, es natural que en ese contexto no se puede hacer mucho. Pero vos sos la única que cursaste criminología, Micaela. No sé, yo justo la cursé el cuatrimestre anterior, hicimos un trabajo de cárcel y teníamos que buscar nosotros, ¿cierto? Bueno. ¿Y Yo también, profe, en criminología, y también vi algo del informe del CELS en procesal penal. Ah, bien. Claro, lo del CELS tiene que ver porque entre las normas que hubo que adaptar normas del Código de Procedimientos que cambiaron en el año 2005. Bueno, ahora acaba de salir un segundo fallo Berbisky de la Corte Federal, donde la Corte de la provincia pretendía dar por finiquitado el procedimiento de ejecución del caso Berbisky, y la Corte Federal le ha dicho que no está terminado, que lejos de estar terminado, yo creo que se agravó la situación de 2005. Se agravó porque de 30.000 pasamos como piso a 50.000. Es decir, se multiplicó el problema, no que se agravó, no que se resolvió. Bueno, la Corte bonaerense pretendía decir el procedimiento
del caso Berbisky está terminado porque el procedimiento de ejecución agotó su objeto. ¿Qué va a agotar su objeto si se ha multiplicado la cantidad de detenidos? O sea, parecería ser que el procedimiento de monitoreo que hace la Corte Federal respecto del funcionamiento de los poderes públicos en la provincia podría no terminar nunca. Esto es lo que uno podría criticarle en algún sentido a la interpretación que hace la Corte Federal, pero lo cierto es que el problema no se resolvió. Que va a estar agotado su objeto. Lejos de resolverse, está cada vez más grave. Bueno, si ustedes me permiten, entonces, ¿no hay alguna otra duda o aclaración? Lo que coincidimos, Micaela, Lourdes, es que los números o la interpretación que le hemos dado en general es coincidente con lo que han visto ustedes en criminología. Ahora estamos viendo, vamos a decir, los ramalazos que tienen que ver con el procedimiento penal, porque hablar de la oferta que hace el sistema penal, del juicio abreviado, mal llamado juicio, es verdaderamente algo que atañe al funcionamiento de las garantías constitucionales, es decir, las garantías judiciales previstas en los convenios multilaterales de derechos humanos. Bueno, yo ahora voy a pasarles algunas, si no hay más dudas o aclaraciones, porque ya estamos sobre la hora, quiero pasarles alguna diapositiva más. ¿Ustedes están viendo ahora el cuadro? Sí, se ve la pantalla. ¿Me escuchan? Y están viendo el cuadro. Sí, profe. Bien. Personas alojadas en comisaría entre enero 2020 y mayo 2021. De 3.900. ¿Se acuerdan cuando en un gráfico habíamos dejado por allá en 2007, 2008, habíamos dejado en muy pocas cantidades de presos? Me parece que 100, 100 y pico. No, perdón, 900. Había bajado los 1.000. Bueno, acá tenemos que en 2020 estamos en 3.900, casi 4.000, y que al día de hoy estamos en 4.200 presos en dependencias policiales. Inclusive, en las comisarías que están con clausuras ministeriales o judiciales, que son este número que está acá, en los gráficos más se ve con claridad que hay prácticamente un 40% de comisarías con clausura. Solamente el 61% está habilitado y ustedes ven que hay presos aún en dependencias policiales clausuradas. Con clausura siguen teniendo presos. Acá este gráfico es fundamental para interpretarlo bien. Este gráfico marca la máxima capacidad de absorción que tiene el sistema penitenciario y la cantidad total. Es decir, en 2021 hay una tasa de sobreencarcelamiento del 106%, más del doble. Respecto del cupo declarado por el propio Servicio Penitenciario Bonaerense. Esto es lo que es importante tener en cuenta, es decir, que el Servicio Penitenciario Bonaerense calcula cuál es la capacidad máxima de rendimiento de sus institutos penitenciarios, y esa capacidad máxima está sobrepasada en un 106%. Es decir, tenemos capacidad para 25.000 y hay 50.000. Esta es la realidad hoy del sistema penitenciario. Y frente a esto hay que escuchar por televisión, por redes digitales, hablar de la puerta giratoria. 106% de exceso respecto del cupo máximo del servicio penitenciario. Voy a avanzar. Este me interesa. ¿Cuántas personas de sexo masculino, de sexo femenino, incluso de
un género transexual existen en la provincia de Buenos Aires privadas de su libertad. Bueno, ustedes ven que el 95% son varones. Estamos hablando de 49.745 varones presos contra 2.483 mujeres, 5%, y el 0,2% de personas trans, el colectivo trans. Esto es para tener una idea de cuál es el volumen de total, el porcentual de incidencia, incluso el número por género. Quiero llegar a este tema. Vieron que una de las causales que dieron los jueces fue la desfederalización del narcomenudeo. Fíjense la cantidad de presos en la provincia. 14% lo son por delitos de la ley 23.737, que es la ley que reprime el tráfico de sustancias estupefacientes. Son el 14%. Es decir, estamos hablando de 7.000 a 8.000 presos. No es poca cosa. Presos que vinieron a la provincia del sistema federal cuando se hizo la desfederalización del narcomenudeo sin recursos para darle alojamiento a estas personas. Privados de la libertad en comisaría según género, siempre el 94-95% de varones, el 6% de mujeres y un número considerablemente menor de personas trans. Comisarías clausuradas, volvemos a lo mismo. 60% habilitadas, 40% clausuradas. Y a pesar de estar clausuradas, con clausura judicial, con clausura administrativa o con las dos, están alojando detenidos. Acá tenemos la cantidad de personas detenidas en comisaría por ley de desfederalización de drogas, ¿no? Estamos hablando de 586 personas, siempre alrededor del 14-15% del total. Acá fíjense en este cuadro me interesaba mostrarles, y con esto cierro. ¿Cómo impacta en el volumen total? Estamos hablando en comisaría, ¿cierto? La cantidad de presos varones y de presas mujeres por ley de desfederalización de drogas. Pero fíjense, comparen las líneas o las barras rojas que marcan por qué delitos hay presas mujeres, ¿no? Por robo, el 19%. Por ley de desfederalización de drogas, narcomenudeo, la mitad. La mitad de las presas en la provincia de Buenos Aires están por delitos de narcomenudeo. Lo demás son lesiones, casos de homicidio, abusos sexuales, son cifras realmente poco significativas, hurto y demás. Pero fíjense este dato, ¿no? La mitad de las mujeres, a mí me sorprendió este dato. Lo imaginaba más o menos alto, pero no la mitad. La mitad de las mujeres presas se encuentran por delitos de narcomenudeo, delitos desfederalizados. Bueno, esta era un poco la idea, ¿no? Tratar de reflejar esta realidad trágica de la provincia de Buenos Aires, difícil de revertir en el futuro próximo, mucho más cuando uno ve que las propuestas en materia gubernamental, tanto del oficialismo como de la oposición, no traslucen ninguna preocupación por este fenómeno. Al revés, siempre está el riesgo latente de que estas cifras se aumenten porque en campaña aparecen estas promesas, este festival de encarcelamiento que muchas veces los candidatos, los aspirantes a los cargos políticos tienen
para tratar de congraciarse con el discurso de mano dura, ¿no? Y bueno, el reflejo que producen, digamos, el discurso no sería preocupante, sino lo preocupante es cómo incide en la realidad penitenciaria, y la realidad penitenciaria revela que vivimos en un círculo vicioso. Es decir, uno compara lo que sucede, por ejemplo, en los Países Bajos. Y cierro con esto. Los Países Bajos tienen una población similar a la de la provincia de Buenos Aires, 18 millones de personas, más o menos. Bueno, para una población de 18 millones de personas, los Países Bajos cada vez tienen menos cárceles. Van cerrando cárceles, a tal punto de que no sabían qué hacer con las cárceles que desocupaban, porque cada vez tienen menos presos, que les ofrecieron a los belgas, que son sus vecinos limítrofes, que ocupen las cárceles que ellos ya no ocupaban. Y los belgas dijeron, bueno, nos conviene más arrendar esas plazas penitenciarias en Holanda que construir cárceles en Bélgica. Claro, se encontraron con que los órganos jurisdiccionales continentales en Europa le dijeron, no, pero los presos son belgas, no pueden ir a otro país a cumplir pena. Entonces las cárceles holandesas se han destinado a centros educativos, recreativos, fábricas, etc. Lo cierto es que Holanda tiene los Países Bajos, tiene 18 millones de personas, cada vez menos presos, cada vez menos cárceles, por lo tanto cada vez menos guardiacárceles, y además tiene menos delitos y necesita menos policías para conjurar los problemas de seguridad pública. ¿Qué pasa en la provincia de Buenos Aires? La provincia de Buenos Aires tiene cada vez más presos, cada vez más cárceles, cada vez más guardiacárceles. En los gráficos se ve claramente, porque cuando ustedes dicen, bueno, pero ¿cómo creció la cantidad de presos? También creció la cantidad de empleados del servicio penitenciario, y también creció la cantidad de policías. La cantidad de policías que hay hoy está alrededor de 100.000. Hay 100.000 policías en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuántos había en el año 98? Bueno, alrededor de 40, 45.000 policías. Es decir, se duplicó la cantidad de policías. ¿Y entonces qué? ¿Bajó la cantidad de delitos? No, la cantidad de delitos crece. ¿Y cómo es posible que, habiendo más presos, más cárceles, más guardiacárceles, más policías, haya más delitos? Bueno, esto es un perfecto círculo vicioso. Esta es la sensación que quiero transmitirles. Por el final, que estamos en un auténtico círculo perverso, donde no acertamos las medidas de prevención del delito y trabajamos siempre sobre las consecuencias y no sobre las causas. Y en particular de señalar la importancia que ha tenido en todo este fenómeno la ley de provincialización de la persecución penal y el juzgamiento de los delitos de narcomenudeo, que ya vimos que tiene un impacto del orden del 15% en el global total, y que es una cantidad en absoluto desdeñable, es una cantidad muy importante que ha sido transferido de la nación a la provincia en 2008 de manera alegre. El gobernador de entonces era Felipe Solá, aceptó esta competencia provincial sin recursos, y por lo tanto simplemente como se trata de acomodar mejor a los presos, en todo caso lo que ha hecho es aumentar el hacinamiento y la superpoblación, y no tiene solución a la vista, a menos que haya una fuerte transferencia de recursos, con lo cual se podrían construir, pero recién a mediano plazo, mayores centros de detención, o que vuelva la competencia al juzgamiento federal, algo que no se ve políticamente admisible o conducente por los días que corren. Mi agradecimiento a todos ustedes, a pesar de que con esta inclemencia climática hayan estado conectados en esta clase. Dejar el material grabado para los alumnos que no pudieron estar. Algunos me explicaron las razones por las que no podían estarlo. A mí no me tienen que explicar nada, con el acompañamiento de ustedes es suficiente, pero poner a disposición de ellos el material. Si ustedes después, alguno lo quiere, me lo pide, se lo puedo hacer llegar, si quiere profundizar alguno de estos aspectos, y desde ya mi agradecimiento. Si queda alguna pregunta más, con todo gusto. Si no, nos vamos a estar viendo en los próximos días. Recuerden que el martes que viene van a tener que litigar el caso Guevara en 2 grupos de litigación.
Se ha incorporado un nuevo fiscal, que es Gregorio Fernández, me parece, Bustos, que va a ocupar el lugar que originalmente tenía Jerónimo Campana, que ha cambiado de comisión, así que la estructura del caso Guevara va a quedar ya conformada para el martes que viene, y la semana que viene les estaremos dando algún caso para litigar en la otra semana reciente. Si no hay preguntas, dudas, consultas, nos vemos la semana que viene. Y muchísimas gracias. Gracias. Chao, muchas gracias. Hasta la semana. Chao, profe, gracias. Chao.